Hola a todos. A continuación vamos a presentar la construcción en equipo de la actividad colaborativa fase 3 del grupo número 4. Iniciamos con la unidad 1. En esta unidad vamos a hablar de los antecedentes filosóficos de la psicología y decimos que se remontan a las reflexiones de grandes pensadores que, antes de consolidarse como ciencia, buscaron comprender la mente, el alma, el comportamiento humano. Desde la filosofía griega, con Platón y Aristóteles, pasando por el racionalismo de Descartes y el empirismo de Locke, hasta el pensamiento moderno. Estas corrientes sentaron las bases conceptuales que permitieron el surgimiento de la psicología como disciplina científica. Iniciamos hablando de las teorías de la idea de Platón, donde dice que esta teoría sostiene que más allá del mundo sensible y cambiante, existe un mundo de ideas y eterno donde se encuentran las verdaderas esencias de todas las cosas. Dice que que para Platón el conocimiento auténtico no proviene de los sentidos, sino de la razón, ¿sí? Por ejemplo, las cosas materiales son solo copias perfectas de las ideas y el conocimiento verdadero se alcanza con la razón y no con los sentidos. Seguidamente hablamos que el alma en la tradición griega y en Platón fue entendida como el principio vital que da vida y movimiento al ser humano. Platón retomó la concepción, pero le otorga un carácter inmortal y trascendente al considerarla independiente del cuerpo y vinculada al mundo de las ideas. Tenemos la tradición griega, Platón y las partes del alma, donde se distinguió tres dimensiones: la racional, que era el pensamiento; la irascible, que era la valentía; y el conscupiscible, que era de los deseos. Hablamos también de la naturaleza social y política del ser humano, donde decimos que esta ha sido reconocida desde la filosofía clásica, donde se sostiene que el hombre no puede vivir aislado, pues necesita de la comunidad para desarrollarse plenamente. Por ejemplo, ser social por naturaleza. Dice que el ser humano requiere de la convivencia de otros para sobrevivir y alcanzar su desarrollo personal. También la dimensión política, que es la organización en comunidades y estados, y surge de la necesidad de justicia, orden y bienestar. Y también la interdependencia, que es la cooperación de las relaciones sociales que permiten construir cultura, instituciones y valores compartidos. Hablamos también de lo que es el ser humano como dualidad sustancial, del espíritu encarnado, según Aristóteles, que dice que este entendió el ser humano como una dualidad inseparable del cuerpo y el alma, donde ambos se conforman en una sola sustancia. El alma dice que el alma no puede existir sin el cuerpo, ya que su forma es su principio vital. Tenemos una unidad indisoluble, que es el ser humano, no es el alma y cuerpo por separado, sino una sola sustancia integrada. Y hablamos también de que el alma como forma, que es lo que da vida y organización al cuerpo, permitiendo que cumpla sus funciones. Vamos a hablar del ente en Aristóteles. Aristóteles distingue entre la ontología general, que es el estudio del ser en cuanto ser, ¿sí? Y las ciencias particulares que estudian un aspecto concreto del ser. Lo natural, lo matemático y lo humano. ¿Ok? El ente no se dice de una sola manera, sino que se dice de muchas maneras. Aristóteles distingue entre la ontología general y el estudio del ser, en cuanto a las ciencias particulares, que estudian un aspecto concreto del ser humano. El ser se dice que de muchas maneras el ente pues, puede entenderse como sustancia, cualidad, cantidad, relación, entre otros. La sustancia como lo primero, ¿ok? Les voy a hablar sobre el proceso del conocimiento humano de Aristóteles, que consta de que entiende dentro de su teoría lo que es el alma, ¿ok? Y de su epistemología, el alma y las potencias. El alma es la forma del cuerpo y principio vital. Tiene distintas facultades como vegetativa, sensitiva y intelectiva, ¿ok? Y Aristóteles explicó el conocimiento como un proceso que inició en la experiencia sensible. Y por último, los conceptos, los juicios y los razonamientos en Aristóteles.
Y recuerdo que Aristóteles desarrolló la lógica como instrumento del pensamiento, explicando cómo el ser humano organiza las ideas para alcanzar el conocimiento. ¿Ok? Les recuerdo que son ideas básicas que representan objetos o realidades sin afirmar ni negar nada. Y los juicios unen o separan conceptos afirmando o negando algo sobre la realidad. ¿Ok? Muchas gracias. Tenemos que en la unidad 2 la epistemología es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, su origen, validez, evolución y límites. Esta unidad nos acerca a las corrientes de pensamiento científico que han dado forma a la psicología como ciencia. Se revisa en dos grandes grupos, las corrientes subjetivas y las corrientes cientificistas. Más adelante les explicaré una a una las corrientes de esta unidad. Tenemos que las competencias vistas en la misma es reconocer al individuo como ser biopsicosocial y cultural, explicar fenómenos y procesos humanos, apoyo en teorías y métodos de la psicología, diseñar y aplicar proyectos de investigación, analizar críticamente diferentes teorías epistemológicas y aplicar la ética y responsabilidad en el uso de instrumentos, estrategias de investigación. La fenomenología, la cual nos indica que estudia los fenómenos tal como aparecen en la ciencia del sujeto, diferencia entre el objeto real y el objeto fenómeno. Busca describir la esencia de la experiencia humana, como lo es el amor, la angustia, la duda, etc. Propone un conocimiento libre de perjuicios e ideas previas. Utiliza herramientas como entrevista, observación, historias clínicas, encuestas. El aporte a la psicología de esta corriente permitió investigar fenómenos subjetivos y espirituales que la ciencia tradicional rechazaba. La hermenéutica. La hermenéutica como tal es el arte y técnica de interpretar textos y realidades humanas. Se centra en el contexto histórico y cultural. Nace como método de interpretación de textos bíblicos y se expande a la filosofía y ciencias humanas. Postulado de la misma, no hay hechos, solo interpretaciones. El aporte es comprender los significados detrás de las conductas y discursos humanos. Tenemos la filosofía del lenguaje, la rama que estudia el lenguaje como medio para comprender la realidad, el significado de referencia, verdad, comunicación, traducción pragmática como tal. El lenguaje refleja el mundo y la estructura de nuestro pensamiento. ¿Qué significa? ¿Cómo se relaciona el pensamiento en el lenguaje? El aporte como tal del lenguaje es esencial para comprender el pensamiento, la comunicación y los procesos cognitivos. Tenemos el falsacionismo por Karl Popper, el cual propone una teoría científica que debe ser falsable, susceptible de ser refutada. No basta acumular casos que confirmen una teoría, basta con un solo contraejemplo para falsear una proposición universal como tal. El aporte de la misma obliga a construir teorías que pueden ponerse a prueba y descartarse si funcionan o no. Ya entramos con el racionalismo, con René Descartes, el cual pues la razón es la fuente principal del conocimiento. Rechaza los sentidos porque pueden ser engañados. Cree en las ideas innatas, como por ejemplo la matemática y la geometría. Su método educativo deductivo de lo general a lo particular. El aporte de la psicología como tal, pues introdujo esta idea de los métodos lógicos y razonamiento sistemático como base de la ciencia. Empirismo por John Locke. Todo conocimiento proviene de la experiencia sensible. El ser humano nace como una tabula rasa sin ideas innatas como tal. El método inductivo de lo particular a lo general. Solo es válido el conocimiento que puede comprobarse por los sentidos. Fundamento para la psicología experimental y el aprendizaje de la observación fue el aporte de la psicología de esta corriente. El positivismo. Solo lo observable, medible y verificable es válido científicamente. Rechaza explicaciones metafísicas o religiosas, etapas de la sociedad según su comité. Tenemos la teológica, que son los mitos, creencias en dioses, la metafísica, que son ideas abstractas,
la positiva, que es la explicación científica. En esta corriente, el aporte de la psicología es la aplicación del método científico a lo social, base del nacimiento de la sociología como tal. Unidad 3. La ontología de la psicología. La psicología como ciencia se pregunta por la esencia del ser humano, preguntándonos si somos solo organismos biológicos que reaccionan a estímulos o también seres con mente, conciencia y experiencias subjetivas. De esta pregunta nace la ontología en psicología, que define su objetivo de estudio en la conducta observable y los procesos mentales internos, donde a lo largo de la historia se han surgido diferentes enfoques para responder a estas preguntas. En primero tenemos la visión naturalista representada por medio del conductismo, por medio de John Watson, que planteó que la psicología debía ser objetiva, estudiando solamente lo que se puede ver y medir, hablando de la conducta. Mientras que autores como Pavlov con el condicionamiento clásico y Skinner con el condicionamiento operante mostraron cómo la conducta puede predecirse y modificarse a través de estímulos, refuerzos y castigos. Este enfoque se aplica en la educación como reforzamos el aprendizaje con elogios o calificaciones, en terapias de modificación de conducta e incluso en la publicidad cuando se asocian productos con emociones o deseos. El segundo enfoque es la visión mentalista que dio origen al cognitivismo en los años 50 y 60. Esta corriente criticaba el conductismo porque no basta con observar conductas, también se deben entender cómo pensamos, recordamos, percibimos y resolvemos problemas o situaciones. Aquí se ve el ser humano como un procesador activo de información. En este se tiene que autores como Jean Piaget con las etapas del desarrollo cognitivo, Brunner con el aprendizaje por descubrimiento y Neisser, que fue considerado con el cognitivismo, ampliaron el horizonte de la psicología, donde gracias a ello se tienen estrategias de enseñanza que buscan la comprensión, terapias cognitivos conductuales y aportes incluso a la inteligencia artificial. Ahora bien, para que la psicología sea realmente una ciencia necesitan métodos de investigación confiables y existen tres grandes tipos. Primero, el cuantitativo que busca medir datos y resultados a través de experimentos, encuestas y tests. En segundo lugar, tenemos los cualitativos que profundizan la experiencia humana mediante entrevistas, observación o estudios de casos. Y el mixto que combina lo mejor de lo cuantitativo y lo cualitativo. En conclusión, se tiene que la psicología consolida como ciencia porque estudia al ser humano desde lo observable y lo interno. Utiliza métodos rigurosos y ha dado origen a enfoques de transformación en la educación e incluso la salud mental.